Bienvenidos a un episodio más del Líder de Hoy, el podcast del Pastor Chris acerca del liderazgo. Y antes de entrar en el tema de hoy, yo quiero animarte. Si estás disfrutando de estos episodios acerca del liderazgo y deseas recibirlo cada semana en tu correo electrónico, puedes ir a www.liderdehoy.com y ahí te suscribes. En el episodio del día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Adán Villanueva. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Adán es parte del equipo de liderazgo acá en Vino Nuevo, ha sido educador, estudió música, es parte del equipo de alabanza y también eres parte del equipo de misiones de Vino Nuevo. Bienvenido, amigo. Gracias. ¿Listos? Adán, bienvenido. Qué gusto pastor. tenerte el día de hoy. Samu, qué bueno tenerte. Hoy estamos hablando de un tema que no creo que se escriban en muchos libros de liderazgo, pero es esencial. Y es de que como líderes tenemos que ser modelos, y no solo modelos de trabajo, de empeño, de excelencia, tenemos que ser modelos de santidad, ¿sí? Dios tiene que saturar cada área de nuestra vida, ¿sí? Ahora, la santidad no lo podemos reducir, muchos lo quieren reducir solo a un cumplimiento de reglas, ¿sí? A una cierta conducta de hacer las cosas, pero no lo podemos reducir a esto porque es algo que fluye del corazón de Dios. La santidad tiene que ser algo que permea toda nuestra vida. Es como cuando, no sé, a mí me gustan los tés, ¿verdad? Y el té lo venden en unas bolsitas, ¿verdad? Y tú lo pones en el agua y cuando lo pones en el agua, ese té empieza a cambiar el color del agua y empieza a cambiar el sabor del agua y aún el olor que tiene el agua, ¿sí? Y así debemos de nosotros ser transformados en la esencia de Cristo en nuestra vida. La santidad de Cristo permeando cada área de nuestra vida. Ahora, requiere de que tú y yo aceptemos esa transformación de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque yo puedo resistir eso. Yo puedo decirle a Dios, Dios, solo esta área de mi vida y no te metas en lo demás. Entonces yo tengo que abrirme, ser vulnerable al mover de Dios, de su Espíritu Santo en mi vida. Ahora, la santidad se manifiesta en dos áreas. Uno es el impacto externo, ¿no? Que debemos de poder ver. Y el interno. Debe haber una transformación en el corazón, en mi mente, mi manera de pensar, en mis actitudes. Ahora, la santidad trae sanidad a seres quebrantados. Dios, ¿verdad? Él trae sanidad. Al ciego le trae vista, al cojo lo hace andar, al leproso lo limpia de esa aflicción. Entonces nuestro liderazgo tiene que ser un liderazgo que trae sanidad a las áreas en las cuales estamos influyendo, sea en negocios, no solo en ministerio de iglesia, pero en los negocios, en gobierno. Necesitamos gente que son un modelo de santidad, que traen sanidad a estas diferentes áreas de la sociedad, a la educación, ¿verdad? Necesitamos esos modelos, demostrando lo que es vivir como Cristo, ¿verdad? En todas las esferas del mundo. Los necesitamos en las áreas de música, los necesitamos en las áreas de arte, de cine, hoy en día, ¿verdad? Ahora, la santidad es vital en nuestro liderazgo. Es el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? A cada área. No es solo obedecer leyes. Los fariseos y saduceos en los tiempos de Jesús observaban las leyes hasta lo más, pero era la gente más odiosa, era la gente que nadie soportaba, ¿sí?
porque se habían convertido en religiosos rígidos y eso no es santidad. Jesús, en cambio, era esta persona lleno de gracia, se sentaba a la mesa con borrachos, con pecadores. Esto es Biblia, Total. ¿sí? Extendía la mano de gracia a la mujer tomado en el acto de adulterio, no la apedreaba, no la condenaba, ¿sí? Entonces, la santidad es ese corazón de gracia que extiende una mano de amor a las personas. No hace lo que ellos hacen. Jesús no se emborrachaba con los borrachos, no pecaba con los pecadores, no cometía adulterio con la mujer que agarraron adulterio, pero extendía gracia a ellos para llevarlos a algo mejor. ¿Qué le dice a la mujer tomada en el acto de adulterio? Yo no te condeno, pero ve, no peques más. Hay una mejor manera de vivir. Tu vida puede cambiar y tenemos que ser ese ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos que volver a esa bolsita de té. Si yo solo meto el té por un ratito y lo saco, pues va a tener un impacto, pero mínimo. Sí. Pero si yo dejo ese vasito de té, me ha sucedido en veces, lo dejo allí, me ocupo en otras cosas y regreso y lo dejé allí un buen rato, está impregnado esa agua con esa esencia. Y es donde aquí el ser un líder de santidad o modelo de santidad, es donde yo tengo que pasar tiempo a diario impregnándome de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la imagen de Dios. Y yo entonces salgo a mi trabajo, a mi negocio, portando esa imagen, esa esencia. Cuando estoy haciendo negocios, la esencia de Cristo. Yo no dejo a Cristo afuera para entrar a negociar. Cristo entra conmigo, porque está en mí, ¿sí? Cuando estoy dirigiendo, ¿verdad?, mi equipo de negocio o ministerial, lo que sea, no dejo a Cristo afuera. No, Cristo, su esencia está allí. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a llenarnos de esa esencia. Nos dicen, ¿verdad?, que cada uno de nosotros somos lo que comemos. Y diferentes culturas comen diferentes cosas, ¿sí? Durante la guerra de Vietnam, ya que se escondían en las selvas y todo, descubrían a los soldados americanos, no por vista, sino por olor. Porque los olían. Olemos, transpiramos algo diferente debido a ¿qué? A lo que comemos. Entonces, tú y yo tenemos que, ¿qué es lo que de qué me estoy alimentando? ¿Sí? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando de mis metas egoístas, metas materialistas, o de la presencia de Dios? Y de buscarlo a Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que leo? ¿En dónde paso mi tiempo? Dios invita al profeta Ezequiel a entrar en un río que está saliendo del templo, un río de santidad. Y él primero entra y solo mete los pies hasta los tobillos, está el agua. Está en el río de Dios, está en el río de santidad, pero él sigue pudiendo controlar su propia agenda. Y muchos queremos eso. Quiero meterme a las cosas de Dios, pero no muy profundo. Yo sigo en control, yo sigo poniendo mi agenda, pero luego Dios invita a Ezequiel más adentro y dice que llega al punto donde él ya pierde el control. Él tiene que nadar, porque el río es el que ahora lo lleva. Y es a donde Dios nos invita, como empresarios, como maestros, como ministros, y llegar a ese punto donde la esencia de Dios, la santidad de Dios es la que lleva mi vida, es la que dirige mi agenda, no yo. Yo dejo el control en manos de Dios. Y allí es donde nos convertimos en agentes de transformación.
no solo yo soy un cristiano, ¿verdad?, que es ingeniero, pero, Sí. o un ingeniero al revés, que es cristiano, pero ahora soy un cristiano que llevo la esencia de Cristo a mi ingeniería, a mi educación, a cada área de mi vida. Y hoy más que nunca, en todas las esferas, esto es lo que necesitan. No necesitan nomás cristianos que son educadores, ¿verdad?, o educadores que son cristianos. Más bien necesitan cristianos, Exacto. Sí. seguidores de Cristo, que son educadores. No nomás educadores que son cristianos, o ingenieros que son cristianos, o productores que son cristianos. No, necesitamos cristianos que son ingenieros, educadores, Total. etcétera. Excelente, pastor. Muchas gracias. Adán, ahora en todos los ámbitos que has tenido experiencias en negocios, en educación, en música, ¿cómo has visto este principio aplicado en esas esferas? Yo creo que es la intencionalidad, el deseo de, como dice el pastor. No importa la esfera en que nos movemos o en que funcionamos, el deseo de poder transmitir lo que Dios está haciendo en nosotros a través del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia, ¿no? Me gustó el ejemplo total de que no hago negocios y dejo a Jesús afuera de la puerta. Lo traes a la mesa y tu integridad en cómo funcionas en esa esfera está presente. Y volviendo también al tema del té, lo que hace la extracción del té es el agua caliente también, ¿no? Inclusive si el agua está fría hay que agitarlo, tiene que ver como un deseo, una intencionalidad de la búsqueda de que la santidad no solamente funcione para mí, sino que si emane ese resultado, ¿no? Qué buen ejemplo está dando Adán, del agua fría, porque sí, metes esa misma bolsita en agua fría y no destila. No destila como en agua caliente. Y entonces, no es solo la bolsita de té, es también el agua. Total. Tiene una función. Entonces, yo tengo que ser esa persona vulnerable a Dios y anhelando y deseando, Dios, tu esencia en todo lo que soy. Total. Pensaba en David en los Salmos. Hace preguntas los Salmos de que quién habitará en tu santo monte, quién podrá estar en el tabernáculo. Y es el deseo de David de buscar su rostro, de andar en justicia, de a pesar de que todo a su alrededor se está cayendo y está hecho trizas, la intencionalidad de David de buscar su presencia y morir a él, a sus deseos, al flow, a las tendencias del mundo y de poder aplicar la santidad de Dios en donde estaba parado dependiendo de las circunstancias. Y fíjate que usas a David, que precisamente no era un hombre perfecto. Todos conocemos, la Biblia no niega los errores de David, porque muchas veces asociamos santidad con perfección, ¿sí o no? Con alguien que no comete errores. Pero me encanta que estás hablando de David porque era este hombre que cometió errores y muy grandes, sin embargo nunca abandonó esa intención de la que estás hablando, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo de habitar en su presencia. Total. Sí. Y esa presencia de Dios en David cuando llegaba y influía en todas las áreas. Cuando tocaba la música, ¿verdad?, los demonios salían de Saúl, paz venía a su vida. Cuando anda llevando quesos a sus hermanos y de repente está enfrentando un gigante. En todas las diferentes esferas de su vida, esa presencia de Dios era la que impactaba. Exacto, influía. Ahora, una pregunta. Estamos hablando de santidad desde un nivel alto de liderazgo, pero ¿qué tal de esa persona que es un empleado de una empresa, esa persona que es parte de un equipo, más no es la cabeza? ¿Qué función creen que tiene la santidad para hacernos destacar? Porque uno de los significados de la palabra santidad es ser apartado. ¿Será que si yo camino en santidad, esa santidad en la que estoy viviendo en mi trabajo me va a hacer destacar y me va a hacer como sobresalir? ¿Qué piensan? Lo que me resalta escuchando tu pregunta es la honra, el saber someterse bajo la autoridad, el saber, aún con el discernimiento entre bien y el mal, obviamente bajo esas autoridades en las que estamos, si somos empleados o estamos sirviendo a alguien, pero creo que sí la honra de poder caminar bajo esa cobertura de autoridad y poder funcionar eso,
la gente se da cuenta. Ujú. Es visto. Y te digo, no solamente obedecer a ciegas y actuar con una manera mala, o una mala actitud, una mala obra, pero sí el hecho de honrar a esa autoridad demuestra esa santidad, esa imagen de Dios en la tierra. ¿No? Bueno, y Decimos. también la santidad nos habla de la esencia de Cristo, ¿no? Y cómo Ujú. Él en cada lugar donde entraba traía sanidad. Mm, Entonces, aunque tú seas el empleado, no eres el jefe, Ujú. pero en donde tú estás, tú traes sanidad. Mm. Traes sanidad al ambiente, sanidad en las relaciones. Ahora tú dices, santidad significa apartado, pero no es, no, yo no me puedo juntar con Ujú. ustedes porque Ujú. están una bola de pecadores y yo como Ujú. acá solito. No, Jesús se sentaba con los Claro. pecadores sí. a comer, a convivir, pero su esencia traía una sanidad a ese ambiente. Ujú. Y entonces yo creo, no importa nuestra posición, esa esencia de Cristo yo la traigo en mí y va a tener un impacto Total. Ujú. en donde estemos. Ujú. Me gusta como lo estás poniendo, porque es verdad, pensamos que pues me tengo que alejar de todos los que no están caminando como Cristo, pero creo que es, volviendo a la idea del río, es entender desde dónde fluye la influencia. Ujú. Mm. ¿El mundo me influye a mí o este Cristo, esta porción de Dios que está dentro de mí está influyendo a los que tengo alrededor? Nos dicen que el río Nilo ya llega con toda esta fuerza y se emboca en el mar. Ujú. Y que kilómetros adentro encuentras todavía agua dulce por Wow. su fuerza, su ímpetu. Y eso es, a eso Dios nos llama. Y entonces, soy un empleado, entro en este trabajo, estoy rodeado de puros personas que no conocen a Dios y pues obviamente no Ujú. actúan como hijos de Dios. Pero yo debo de ser esa influencia, no que ellos me perviertan a mí, sino yo vengo, no sermoneando, Ujú. Ujú. ¿sí? Pero viviendo la vida de Sí. Cristo. Eh, Digo, Jesús no llegaba sermoneando o Ujú. nunca lo hubieran estado invitando los borrachos y pecadores a sus fiestas. Total. Pero lo quería porque era un hombre lleno de gracia. Entonces, eso es esa esencia que llego a mi trabajo y esa esencia, esa aceptación, ese perdón, lo traigo Ujú. Ujú. a donde Dios me ponga. Sí. Sí. Luego una frase que se me ocurre después de lo que dice Pastor, dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Mm. Y la manera que podemos hacer eso es pasar tiempo con Jesús, aprender de Jesús. Si no, por ejemplo, voy a los evangelios y veo cómo se movía Jesús en esas situaciones, cómo es que yo puedo reflejar a ese mismo Jesús en un ámbito similar, pues. Ujú. Entonces, me encanta. Es tan excelente lo que estás diciendo, Adán, porque muchos llegan y quieren decirte, Jesús te ama, pero te odio. Sí, sí. Ajá. Y nuestra actitud es una de odio, pero nuestras palabras son Total. una cosa. Pero como dices tú, a ver, repite el refrán. Las palabras convencen, Sí. pero el ejemplo lo arrastra. Y entonces allí es donde no es tanto venir a decirte Jesús te ama, es yo venir y demostrarte amor. Sí. Total. Amor. Ujú. Y tal vez tal vez no puedo aceptar tu conducta, tal vez no puedo Ujú. aceptar tu estilo de vida, pero te puedo amar a ti como una persona. Ujú. Sí, sí. Gandhi decía una frase, decía, me gusta tu Cristo, pero no me gustan sus cristianos. Mm. Y creo que Ese duele. ese duele. Y la razón es por eso, porque queremos solamente venir y predicarlo con nuestra boca, pero no vivirlo. Mm. Ahora, Adán, tú que has convivido, por ejemplo, en círculos como la educación, que puede llegar a ser un lugar difícil para traer la esencia de Cristo, ¿qué consejos darías a una persona que está en un lugar donde a lo mejor no tiene mucha oportunidad de hablarlo? ¿Cómo poder demostrar esa santidad que está dentro de nosotros? Buena pregunta. Convicciones, tener bien firmes tus convicciones y ser creativo a la hora de mostrarlas. Hay oportunidades en las que puedes libremente compartirlas y platicar y dar testimonio de. La otra, hablábamos del ejemplo, la manera en que en que vives, te mueves, la manera en que funcionas en la organización, qué sé yo. Les digo, la gente lo reconoce. Es muy chistoso. A mí me ha pasado de que
comíamos los maestros juntos en la sala de maestros, lo que sea, y llegaba al salón y el ambiente cambiaba porque sabían, es que Adán es diferente, o Adán tiene esto, o Adán sigue a Cristo, o lo que sea. El ambiente y la atmósfera se transforma y lo reconocen, y de cierta manera eso es posible simplemente porque yo tengo una convicción de no me voy a enrollar en ciertos temas y guardaba silencio. No voy a hacer tales prácticas y no compartía, tal vez me alejaba un poquito, pero eso es lo que de cierta manera puedo decir que hacía un parteaguas o sea, una división, no división de ellos y nosotros o ellos y yo, sino simplemente mis convicciones honestas y no voy a compartir, pero hey, estoy contigo y te amo y eres mi compañero de trabajo y hacemos vida juntos, lo que sea. Entonces puedo decir que la convicción y no ser... hay un ejemplo de un murciélago, que los murciélagos son pues como aves y también al mismo tiempo como ratones. Entonces iba a haber esta guerra en la selva, ¿no? Y de un bando estaban todos los que iban en el piso, en tierra, y el otro bando eran los que tenían alas y podían volar. Entonces el murciélago estaba ¿para cuál bando me voy? ¿No? Yo soy de tierra, pero también puedo volar. Entonces llegó un punto en el que un tiempo estaba con los de tierra, otro tiempo estaba con los de aire, y al punto que cruzaron, se quedó en medio y se vio en el conflicto de, bueno, ahora ¿de qué bando es? Y un problema, ¿no? Entonces, para mí las convicciones funcionan de esa manera y tienen un peso que arrastra a cambiar atmósferas y presentar a Dios de diferentes maneras. ¿Ya? Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Adán. Gracias. Excelente escucharte. Gracias, Pastor, por la muchísimas gracias. Y para escuchar más acerca del liderazgo, ya sabes, puedes entrar a www.liderdehoy.com. Muchas gracias.